Dígale que está a su lado, Dios es bueno. No, Dios es más bueno, dígale. ¿Sabe qué? Que a lo largo de la Escritura siempre encontramos personajes interesantes de los cuales podemos hablar y podemos dar una enseñanza. Y yo me encuentro con personajes como una mujer que estuvo en un concurso de belleza, ¿sí? ¿Saben de quién hablo, no es cierto? La reina Esther. Esta mujer, en su momento, criada por un tío, se encuentra en una tierra ajena y el rey decide buscar una nueva esposa. Pero esa esposa necesitaba pasar por un proceso, esa esposa necesitaba tener ciertas características. Esa nueva esposa de este rey tenía que tener ese algo especial. Y el proceso por el cual pasa esta reina, ¿sí?, es sencillamente un concurso de belleza, porque llegan mujeres de todos los lugares y empiezan a ser tratadas en el buen sentido de la palabra, pasan por ciertos tratamientos para que se encuentren lo más bellas que puedan ser. Y en algún momento esta mujer llega a cautivar al rey. Esta mujer recibe instrucciones, sigue al pie de la letra las instrucciones de aquel que habían puesto para guiarle, y después de cumplir las instrucciones al pie de la letra, siendo una mujer obediente, resulta que cautiva la atención del rey. Y bueno, después el rey la manda a llamar y resulta que termina siendo la esposa del rey. Y en esta tarde yo quiero hablarle acerca de esos procesos por los cuales Dios nos hace pasar para que podamos llegar hacia el propósito que Él ha determinado para nuestras vidas. Esta mujer culmina parte de toda la escena o la historia bíblica diciendo unas palabras de las cuales se han hecho inclusive canciones. Marcela Gándara canta una de ellas. Para este tiempo he nacido, dijo. ¿En qué momento fue que dijo estas palabras esta reina? Las dijo cuando la llamaron, o ella pasó sin haber sido llamada a hablar con el rey. ¿Pero por qué pasó sin haber sido llamada por el rey a hablar con él? Porque su pueblo, el pueblo de Israel, estaba pronto a ser exterminado. Había salido una orden de su actual esposo para eliminar al pueblo de Israel. Y su tío le dice: debes hablar con el rey. Y ella le dice: pero me van a matar. ¿Y tú crees, le dice, que vas a escapar de las manos del rey cuando él se entere que tú también eres israelita? Y esta mujer se arma de valor. Y las palabras que dice: yo creo que para este tiempo he nacido. Pero entre el inicio del proceso de este certamen de belleza hasta ese momento, no todo fue sonrisas y chispazos. No todo fue glamour, no todo fue casa del rey. Fue todo un proceso bastante duro en el cual ella se encontraba. Pero Dios te hace pasar por esas manos de un alfarero perfecto, cuando nosotros somos en las manos de Él vasijas de barro. Esta reina era una vasija de barro en las manos del rey, que fue moldeada para un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Traer libertad al pueblo de Israel que iba a ser exterminado. Pero esta mujer tuvo que tener la valentía de poder entrar a la presencia del rey sin haber sido llamada. Dile al que está a tu lado: ¿estás dispuesto? Pregúntale: ¿estás dispuesto a hacer cosas peligrosas por Dios? Es que son cosas peligrosas muchas veces las que Dios te manda a llamar. ¿Para qué? Para moldearte, para pulirte, para que pueda salir lo mejor que Él ya puso en ti. Y ahí nos encontramos con esta reina. Pero también hay un príncipe de nombre José, de quien mucho hemos podido hablar y aprender. José de Egipto, hijo de un patriarca, un joven guapo, hermoso,
con muchos dones, muchos talentos, que necesitaba entrar en las manos del alfarero. Él creía todo lo que escuchaba, él creía las visiones porque venían de parte de Dios, pero era un muchacho que necesitaba ser moldeado y pulido su carácter. Y este muchacho entra en algún momento a caerles mal al resto de sus hermanos. Dile al que está a tu lado, por favor, no quiero caerte mal. Cuando Dios empieza a poner gracia sobre tu persona, muchas veces se suscita algo que no debería suscitarse en el cuerpo de Cristo. Pero a veces pasa, no en esta iglesia, en otras iglesias, no en esta iglesia, sí. Pero le tuvieron envidia a los hermanos. Solo mírale al que está a tu lado, no le digas nada, mírale así como diciéndole, no seas envidioso. Porque eso fue lo que le llevó a los hermanos decidir matarlo. Y uno de ellos dijo, no, mejor no lo matemos, no seamos tontos, vendámoslo. Así por lo menos nos quedamos con algo de dinero. Y vendieron a su hermano. Mis hermanos, escuchamos las historias de la Biblia, a veces solo como historias. Pero póngase en los zapatos de José. Fue vendido por sus hermanos. David, ¿qué pasa si Johnny te vende? Johnny dice, no lo compran, dice. Lo compran. ¿Ah? Ya Joaquín ya está haciendo números. No me vas a vender a Marquito. Pero eran historias verídicas, son historias reales. Que porque en algún momento ese Dios quiso hacerlo visible, empezó a suscitar celos de sus hermanos y terminaron vendiéndolo. Lo vendieron. Pero era parte del plan magistral de Dios, de ese alfarero perfecto, ese alfarero que necesitaba moldear a la persona más importante después de Faraón sobre toda la tierra. Él era el que planeó, el que planificó que este hombre pudiera ser el que almacenara el alimento para que el pueblo de Dios y los otros pueblos no perecieran. Pero pasó por un proceso. Fue a la cárcel después de haber sido vendido. ¿Por qué fue a la cárcel? Lo compró Potifar, si no estoy equivocado. Y resulta que la mujer se enamoró de este joven príncipe hermoso. Claro, ella no sabía que él era un príncipe, pero se enamoró. Y quiso tomarlo, pero esta persona de nombre José tenía claro quién era él y quién era Dios, aunque estaba en el proceso. Para poder caminar y transitar en el proceso que Dios tiene para tu vida, hay algo que tienes que tener claro, y es quién eres en Cristo. Tienes que tener claro cuál es tu posición en Él, aunque todavía no seas un producto terminado. Estamos en un proceso, y este muchacho lo tenía claro. Y cuando esta mujer quiso tomarlo, dice que este joven salió corriendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Y la mujer lanzó una mentira, porque este muchacho no había cedido a lo que ella quería. Y dijo, esta mujer quiso abusar de mí. Y lo metieron preso porque era un hombre importante, el esposo de ella. No tiene que responderme. Pero todos hemos debido ver películas, si es que no hemos estado, pero hemos debido ver películas donde la gente está en cárceles, están presos. Yo me he visto una serie que está en Netflix de las cárceles más peligrosas. Y en la cárcel que terminó por 2 años, era una cárcel terrible. Y estuvo 2 años preso. Pero la palabra de Dios siempre nos menciona que Dios estaba con él. Pregunto, mi hermano, mi hermana. 2 años de pandemia,
encerrados en nuestras casas, medio sí y medio no. ¿Disfrutamos? Sí, mucho disfrutamos, pero esto no era la casa, era una cárcel, donde no podía salir, donde no podía hacer lo que él quería. Y se convirtió en el mayordomo de esa cárcel, el que estaba a cargo de todo, porque mostró que tenía ciertas cualidades, mostró que todo lo que él hacía, lo hacía bien hecho. Pero nadie disfruta estando preso. Y luego este hombre, la historia nos cuenta que este hombre terminó siendo el segundo después de Faraón. Recuerden que al principio les dije que los hermanos lo vendieron, pero que era plan de Dios, porque Dios le mostró a José en su momento que para preservación de vida de su pueblo lo había enviado primero a Egipto. Estaba planeado por Dios que él terminara siendo el cual había cubierto el hambre de toda la humanidad de aquel tiempo y también del pueblo escogido de Dios. Pero para poder llegar a ese lugar de eminencia, ese lugar de autoridad, tuvo que pasar por las manos del alfarero. Dile a que está a tu lado: ¿quisieras pasar por las manos del alfarero? ¿Qué te respondieron? Sí, no, ay, dijeron algunos. Para poder alcanzar esa posición, para poder alcanzar ese plan, para poder llegar hacia aquel propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas, necesitamos ser pulidos, ser trabajados por ese alfarero perfecto. Estos dos personajes que te he mencionado, personajes dentro de todo el marco que fueron llevados hacia su propósito, no habiendo hecho nada malo. Esther no hizo nada malo, siguió instrucciones, obedeció a su tío y llegó a ser la esposa del rey. José fue vendido, hizo lo bueno en la cárcel, hizo lo bueno delante del faraón y terminó siendo el segundo. ¿Pero qué cuando te has equivocado en la vida feamente? ¿Será que el alfarero no trabaja en ti? ¿Será que el alfarero dice, guácala? Déjame contarte una breve historia. Todos conocemos al apóstol Pedro. ¿Sí? Pedro, pescador. Le cambió el nombre, le dijo: ahora serás pescador de hombres, ya no serás pescador de peces. Le cambió de oficio, se llamaba Simón, le puso por nombre Pedro. Era alguien de los 12, el círculo de Jesús cercano, y ni siquiera solamente entre los 12, él estaba entre los 3 de un círculo aún más cercano a Jesús. Era alguien que andaba con Jesús, alguien que había decidido dejar muchas cosas por amor a su maestro, por seguirle. Pero en un momento crucial de su vida, cuando Jesús es capturado, aunque ya había sido profetizado por Jesús, que le dijo: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Sabe que no es solamente haber negado. Sabe que no es solamente, caramba, pero, él era seguidor. Solamente lo dijo, pues, para salvarse. Era vivo. Porque si no, ahí no... Pero Jesús había dicho que a quien negase a su Padre también sería no recordado en el reino de los cielos. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí? Que todo aquel que le negare no sería recordado o conocido en el reino de su Padre. Y lo que había hecho Pedro fue negarlo 3 veces.
Prácticamente de la boca de Jesús lo que había dicho era: si me niegas, tampoco yo me acordaré de ti allá en el reino de los cielos. Y él lo había negado 3 veces. No era una falta sencilla, era una falta muy grande. Pero ese alfarero perfecto, ese que agarra el barro y cuando empieza a hacer girar esa rueda para darle la forma a esa vasija de barro, muchas veces esa vasija no agarra la forma que el alfarero quiere que agarre. Algunas vienen así flaquitas y bien así, después el cuellito sube. Estoy hablando de la vasija, no de nadie. Sí, algunas son así medias panzoncitas en el medio. No me mire, no fijamente. Pero las vasijas son de diferentes formas. Pero hay formas que quiere dar el alfarero, pero a veces la vasija no toma la forma que él quiere. ¿Y qué hace el alfarero? Vasija fea esta, la tira, ¿no es cierto? No la tira. El alfarero sigue moldeando. El alfarero vuelve a hacerla de nuevo. Le echa más nutrientes, le echa más agua, le echa algo que la vuelva a ser maleable, moldeable. Para que pueda ser moldeable, maleable, tiene que tener una sustancia líquida. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es el agua purificadora para nosotros. Y cuando ese alfarero empieza a moldearte, es probable que pases por situaciones difíciles en tu vida. Pero Él está determinado a moldearte y a poder sacar el producto que Él quiere de esa vasija. Y nos encontramos con un Pedro, después de haberlo negado 3 veces a su Señor Jesús, nos encontramos a un alfarero que después de haber muerto y resucitado, se le vuelve a presentar al que le negó 3 veces. ¿Recuerdan la escena, no es cierto? Todos habían vuelto a su oficio. Se les murió su rabí. Se les murió aquel que pensaban que iba a ser el salvador de su pueblo. Y uno a uno volvieron al oficio anterior. Y cuando Jesús los encuentra, estaban pescando. Una vez más, dejaron el oficio que Él les había dado de pescadores de hombres y ahora volvieron al oficio de pescadores de peces. Se habían salido del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra a morir y a formar gente que pueda seguir con ese plan magistral que se gestó allá arriba en los cielos. Jesús sabía que Él iba a estar solo un tiempo determinado aquí en la tierra. Y Él necesitaba dejar instituido a esos 12 para que esos 12 puedan seguir haciendo la obra que Él les enseñó a hacer. Y el resultado de esos 12 somos nosotros ahora. Pero en un momento decidieron dejar de lado el llamado de Dios y volver al oficio antiguo. Y tuvo que venir el alfarero, como ha venido por ti muchas veces, como se ha acercado a ti muchas veces, y te ha hablado en medio de la alabanza, y te ha hablado en medio de una predicación, o te ha hablado en un campamento, y te ha dicho: yo te he llamado. No cedas. No mengues, fortalécete, yo estoy contigo. Y se presenta delante de este Pedro y le recuerda por 3 veces si le amaba. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y lo que Jesús hacía en esas 3 preguntas era que este hombre pudiera, así como arrepentirse, ser libre de culpa y poder acercarse a su maestro, confirmando: sí, Señor, sí, tú lo sabes todo. Tú sabes
que te amo. Y al que le negó, le encomienda que ayude en la fe a sus hermanos. Al que le negó 3 veces, le dice: apacienta mis corderos. Sigue haciendo la obra, pero te negó. En el peor momento de tu vida, Jesús te negó. Se acobardó. Más quiso su vida que lo que tú hiciste por él. Y ahí entra la gracia, el amor incondicional de ese Jesús que después de muerto y resucitado vino a reafirmar lo que él ya le había dicho antes a Pedro, pero por haber claudicado, por haber fallado, por haber pecado, se echó para atrás. Ese alfarero maravilloso y perfecto nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Va a perseguirte, así como el bien y la misericordia le siguen todos los días de la vida a ese que ama al Señor. Él te va a buscar. Él va a encontrarse contigo en los buenos momentos, pero también en los malos momentos. Él es tu auxilio y tu socorro en los momentos de angustia. Él nunca te desamparará ni nunca te dejará. Ese es nuestro Dios. Ese es el alfarero perfecto. Jeremías capítulo 18 dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios que cuando Él hace las cosas, las hace nuevas. Y no estoy hablando del nuevo nacimiento solamente. Si alguno que está en este lugar aún no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, el día de hoy puede ser ese día en que le entregue la vida al Hacedor, al que le formó en el vientre de su madre, al que le da aliento de vida, al que tiene esculpido a Él en la palma de su mano. Hoy puede ser ese día. Pero a la vez, ese Dios soberano, ese alfarero, no solamente cuando has nacido de nuevo ha hecho algo nuevo, sino que las veces que has fallado, las veces que te has equivocado, las veces que has pecado y te has acercado nuevamente a Él con un corazón contrito, humillado, reconociendo tu error, tu falla, tu pecado, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar. Y te dice: ponte de pie nuevamente, vamos a caminar juntos. Hijo, hija, así es este camino. Hay tropiezos, hay caídas, pero de todas ellas yo te levantaré. Porque el justo cae 7 veces, pero 7 veces Él lo levanta. ¡Qué maravilloso podría ser caminar todo en perfección! Caminar siempre haciendo lo bueno. Pero muchas veces, creyendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y se encuentra un hombre de nombre Saulo, nacido en la ciudad de Tarsis, persiguiendo y dando muerte a esos blasfemos, seguidores de ese tal Jesús. Y creyendo que hacía lo bueno, estaba persiguiendo a los hijos del Dios vivo. Y un día fue necesario que este hombre, gallardo, erguido, un hombre importante, un hombre de clase,
un hombre con estudio, no en cualquier lugar, discúlpeme, en Oxford, en Cambridge, porque había estudiado en la mejor escuela a los pies de Gamaliel, el mejor letrado y catedrático de ese tiempo. Y cuando iba todo orgulloso, cuando iba todo muy bien erguido, prolijo, seguro de sí mismo, se acerca el alfarero y lo tumba del caballo. Lo tumba de ese lugar de donde muchas veces Él nos tumba a nosotros. Llámese altivez, llámese soberbia, y de ese lugar lo tumba. Literalmente lo tumbó del caballo. Usted sabe la historia. Te presentó, y este hombre en ese momento empezó a entrar en el torno del alfarero. Lo dejó ciego con el resplandor de una luz. Y este hombre que iba a aprender con cartas y permisos para meter presos a todos esos cristianos, ahora resulta que termina ciego y sabiendo que al que perseguía era el Señor, a quien él creía que estaba sirviendo. Pero ese alfarero le dijo a Pablo, a Saulo en ese momento, como muchas veces te lo ha dicho a ti, y hoy te lo vuelve a repetir: instrumento escogido en mis manos eres. Dile al que está a tu lado: eres un instrumento escogido por Dios. ¿Lo puedes creer? Eres un instrumento escogido en las manos de Dios. Solo que estás en un proceso. Aún posiblemente estás en las manos del alfarero. Ese que quiere trabajar y moldear y desbaratarte si es necesario para volverte a armar de acuerdo al diseño que Él tiene para tu vida. Pero muchas veces esa vasija un poco rebelde quiere tomar su forma. Pero ese maravilloso alfarero es paciente como Él solo. Y espera, y espera, y espera hasta que agarras la forma que Él quiere que tú agarres. Yo quiero que usted pueda en esta tarde escuchar de algunas vasijas que han entrado al torno en esta semana. Algunas vasijas que han sido trabajadas por el alfarero y han estado en el torno de Dios en un campamento. Y quisiera que usted pueda escuchar de la boca de ellos cómo trabaja ese alfarero. Amén, iglesia. Maravilloso. Bendiciones a todos. Quería compartir mi experiencia esos últimos 3 días que tuve con los pastores y con mis hermanos. Antes de unas semanas atrás me habían pasado algunas cositas personales en mi vida que yo dije, quizá esto puede que impida que yo vaya al campamento. Y lo oraba tanto a Dios y decía: Dios, tú sabes por qué haces las cosas, tú sabes cuál es el propósito, y yo sé que tú quieres que yo vaya a este campamento. Pero pasaban más semanas y seguían las semanas y pasaban peores cosas y dije: oh, Dios, ¿qué va a pasar de mí? Pero nada, me animé y dije, vamos al campamento. Una de ellas fue que yo me salí del trabajo, entonces por cosas personales, entonces pues cómo iba a pagar mis cosas, qué iba a hacer, si es que yo me voy unos días, no voy a buscar un trabajo. Pero dije, esta es la voluntad de Dios y Dios sabe por qué me lleva a este campamento. Y la verdad, estando allá, sentí que una nueva Majo vino otra vez. Llegué a conocer un montón de jóvenes que pues yo los veo aquí en la iglesia, nos saludamos y todo, pero no tenemos esa conversación íntima donde dices, mira, yo conocí a Dios
a través de tal persona, o esto es como yo conocí a Dios y tal. Y la verdad que conocí un poquito más de cada joven que está aquí o que fue a ese campamento, y yo cogí algo muy especial entre cada uno de ellos, y pues llegó aquí el corazón. Durante la experiencia del campamento, aparte de los juegos y las aventuras, las prédicas que hizo los pastores y Mika, la verdad llegó a sembrar algo en mi corazón, donde dije, yo soy una hija de Dios, yo soy una princesa de Dios. Y Dios sabe por qué me trajo otra vez a la iglesia. Jesús es amor. Entonces quería compartir con ustedes de que hay un versículo que quedó conmigo desde que yo era niña, y era Romanos 10:13, donde dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces ese versículo desde niña siempre dije, cada vez que algo me va a pasar en la vida, yo lo invoco el nombre, pero era niña y dije, pues yo lo voy a invocar nada más. Ahora ya entiendo el porqué del versículo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así es, Dios me salvó. Hoy en día estoy aquí y me siento muy bien. Y pues ahora hoy en día me siento mucho mejor, siento esa paz, siento ese gozo, y la verdad pues las cosas personales del trabajo, pues gracias a Dios que me dijeron, ay pues María José, mañana vas a empezar un nuevo trabajo, entonces me siento llena de fruto de amor, y yo sé que Dios fue el que hizo todas esas cosas para que yo llegara aquí a contar mi experiencia. Buenos días, iglesia. Estoy muy agradecido de estar aquí hoy ahora mismo, y pues la verdad que mi campamento en el de la iglesia pues fue muy bien, fue una gran experiencia que pude pues ver, aprender. La verdad que yo vine con unas expectativas de acercarme mucho más a Dios. Como dice en Colosenses 3:2, pues hay que mirarse en las cosas del cielo y no las cosas de la tierra. Entonces yo también pensaba pasar pues actividades, hacer de todo, pero lo más importante de todo era pues conocer mucho más a Dios. Amén. Y pues de todo corazón, yo el segundo día que estuve en el campamento pude sentir una gran presencia, un gran espíritu, y la verdad que me hizo recordar mucho las cosas que yo pues solía hacer en el pasado, muchos pecados que cometía, muchas batallas que estaba pues haciendo, y yo sentí ese llamado dentro de mi corazón que pues me hizo perseguir, me hizo seguir adelante, me hizo querer seguir dándole a Dios mi vida, volver a hacer más cosas de Dios, estudiar la Biblia, y pues la verdad que ha sido una gran experiencia para mí, nunca la voy a olvidar, y de verdad que le doy gracias a todo lo que ha pasado en mi vida por darme esta gran experiencia. Y pues bueno, es bueno también recordar las cosas que pues uno ha hecho para aprender, ¿no? Que pues darte cuenta de que ya no estamos en las cosas de Dios, y hay que seguir adelante con todo. Es que todo, yo me acordé cuando estaba arrodillado, un versículo que es Salmo 63:26, que dice, la carne y el corazón desfallecen, mas la roca dentro de mi corazón y su porción siempre serán de Dios. Eso quiere decir que bueno, pues yo siempre he sentido que pues la carne siempre suele pecar, hay muchas tentaciones, pero yo siempre he querido estar más cerca de Dios, y últimamente lo he podido conseguir. Y como último, les quiero agradecer mucho a mi madre por haber puesto en Dios y poderme haberme enseñado la religión que tanto ella quería y tanto pues me ha enseñado en este camino. Bendiciones a todos y gracias por darme la oportunidad, pastor, de poder hablar del Señor. Cuando decidí al campamento, todos yo creo que hemos esperado recibir algo o con alguna duda quizá que querías aclarar, ¿verdad? Y yo fui con la expectativa de, a pesar de que estamos acá en la iglesia y muchos me ven sonreír, muchas veces hay dentro de nosotros internamente que no estamos bien,
y nos ponemos capas. Muchas veces nos cubrimos de seguridad, de estar bien, y creo que fui una de ellas muchas veces, y decía, pero Dios, te estoy sirviendo, estoy doblegando mi yo, de que muchas veces quiero hacer algo, pero Señor, siempre digo que sea tu voluntad, pero hay algo en mi interior que todavía no está completo, todavía siento algo en mi interior que está mal, ¿no? No me sentía por completo bien. Y decía, muéstrame, quiero en este campamento que me hagas ver qué es lo que está mal dentro de mí y que sanes si hay alguna herida interna que está dentro de mí. Y cuando llegué allá, en el tercer día, yo creo, cuando Micaela hablaba y muchas veces, y yo decía, Señor, no toques esa parte, porque decía, no quiero que toques esa parte. Y Dios me mostraba heridas internas que tenía todavía de mi infancia, porque el comportamiento que tenemos ahora es el producto que hemos sido desde nuestra niñez. Muchas veces no sabemos, muchas veces no lo reconocemos, pero hay heridas internas en tu infancia que quizás has recibido rechazo, críticas, quizás no has recibido el amor de tus padres que deberías de haber recibido, y por falta de eso, producto a eso, en tu adulta edad aparece la inseguridad, el temor, el miedo. Muchas veces Dios te va a decir, esto es lo que eres, esta es tu identidad, pero tú no le vas a creer, porque hay esa duda, esa inseguridad que tú no has recibido en tu infancia, y creo que ha sido conmigo eso. Y esa noche yo quería detenerme, no quería estar rodeada de él, pero llegó un momento en que no podía evitarlo y me postré a sus pies, simplemente lloraba y me mostraba, estas son estas áreas en las que estás más, necesito sanar estas áreas para que yo pueda usarte más, necesitas rendirme a tus pies. Yo solo lloraba, no podía explicar la presencia del Señor dentro de mí, porque cuando tenemos una herida, cuando tú abres esa herida que tú le has puesto curitas, ¿verdad? Que tú le has vendado, pero dentro de ahí todavía sigue la herida, todavía está vigente, no ha sanado. Pero Dios necesita sacar todas esas capas, todas esas curas que tú te has puesto para que realmente puedas ser sanada y Él te pueda usar. Porque de otra manera no vas a poder hacerlo, no vas a poder servir al Señor con un corazón sano, emocionalmente sano. Y jóvenes, y creo que la mayoría de los jóvenes tenemos este tipo de heridas que aún no lo sabemos, no lo reconocemos, y reconocerlo cuesta. Reconocer es de valiente, saber, Señor, esta área está mal de mí. Y agradezco al Señor y gracias a los pastores por habernos dado la oportunidad de tener esa experiencia con Él. Y sé que estamos en ese proceso y no va a haber el cambio de un día para otro, porque muchas veces queremos ya, ¿verdad? El cambio que se haga, ya quiero predicar, o ya quiero cantar, o ya quiero ser un líder, pero no es así. Toma tiempo, Dios tiene que formarte, Dios tiene que sacar todo lo que tú has aprendido cuando tú estabas lejos de Él, todas esas heridas que tú has recibido por causa de estar lejos de Él, pero Dios quiere sanar tu corazón para que pueda usarte en Él, para que tú puedas cumplir el propósito que tiene para tu vida. Y jóvenes, conozcan al Señor, busquen de Él, porque no hay mejor manera para que tú puedas vivir de acuerdo con Él ha planificado ya para tu vida, con el plan que Dios ya ha trazado para tu vida. Vas a cumplirlo, vas a sentirte lleno, vas a sentirte completo cuando tú estés caminando en esos principios que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Pero si tú no vas a querer conocer al Señor, siempre va a producir esto, siempre vas a tener ansiedades, siempre vas a tener miedo, siempre vas a estar con esa duda de que qué va a pasar, qué voy a hacer, hacia dónde me dirijo, dónde estoy yendo. O sea, no vas a tener, como decía la pastora Sayile, no vas a tener un punto fijo donde ir, no sabes, por cualquier cosa que te influencie, vas a dejarte llevar. Entonces, cuando tú sepas cuál es el propósito que tiene para tu vida Dios, entonces te vas a dirigir, todo lo que hagas cada día va a estar direccionado hacia ese propósito que Dios tiene para tu vida. Y pues gracias, Isabel. Bendiciones, iglesia.
Como dijo el pastor, para mí la experiencia del campamento fue un poquito diferente. Pero fue mi mejor campamento, ha sido el primero y el mejor. Tuve la oportunidad de servir. Tuve la oportunidad de, como decía el pastor, dar por gracia lo que Dios había dado en mí y de mientras disfrutar durante el campamento, sí. Pero hay algo que he aprendido antes del campamento, mientras que me preparaba, algo que he aprendido en el campamento y hasta ahora, y es que hay una necesidad, necesitamos de un alfarero, necesitamos a Jesús como alfarero. ¿Y por qué les digo esto? Porque un tema que a mí me tocó compartir fue la necesidad de tener un corazón sano. Y es algo que he vivido yo antes de poderlo compartir. Necesitamos un alfarero. Y voy a comenzar explicándoles algo que me sucedió, sí. Pasa que exactamente hace un año de esta fecha, yo estaba pasando un tiempo un poco difícil, pero en mi habitación Dios me dice: Mica, esta palabra es para ti, y me da un versículo. Y este versículo no recuerdo exactamente la cita, pero dice que el Espíritu de Dios está sobre ti porque te ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos y muchas cosas más, dice el versículo. Y yo lo recibí hace un año, ese versículo, ¿sí? Y pasa que un año después, yo atesoré ese versículo, pero un año después, cuando yo me empiezo a preparar la palabra para este campamento, Dios me dice: Mica, esto es lo que quiero hacer en este campamento. Y ¿saben qué? Fue hermoso recibir esto, pero más hermoso fue saber que desde el momento hace un año en el que yo recibí esa palabra, entré en un proceso que no ha sido nada fácil, que ha sido el que Jesús sea el alfarero de mi corazón. Literalmente todo este año desde que recibí esa palabra, porque yo cuando la recibí, ok, Mica, sanar corazones, ok, pero cuando la recibí no sabía que estaban entrando en un proceso muy difícil. Muy difícil porque mi corazón había sido, este año, el año que ha pasado, había sido herido de muchas maneras. Había sido dañado muchas veces sin darme cuenta, pero el alfarero con mucho amor a través de todo el año me ha ido mostrando todo lo que ha habido, toda la impureza, y ha ido sanando, una y otra vez me lo ha ido sanando. Y así, el resultado de esto ha sido que en el campamento Dios nos ha podido hablar a todos y nos ha dicho: jóvenes, les quiero bendecir, quiero que sean bendecidos, que sus almas sean prosperadas, quiero que incluso vivan una vida siendo famosos acá en la tierra, en el reino de los cielos. Eso nos decía Dios que eso quería hacer, pero también nos decía: antes necesito hacer algo, y es sanar vuestros corazones. Necesito que me entreguen sus corazones así como están. Necesito que me los entreguen, y yo quiero hacer el alfarero de la noche. Quiero tomarlos, quiero mirarlos, quiero amarlos y quiero sanarlos. Y es por esto que estoy súper agradecida de que Dios se mostró como el perfecto alfarero para nuestras vidas. Hizo la obra que quería hacer. Y le doy toda la gloria a Dios porque he entendido algo, y es que Dios, antes de querer hacer algo con otros a través de ti, primero lo hace en ti. Y Dios nos decía: jóvenes, guarden sus corazones. De vuestros corazones mana la vida. Iglesia, según cómo está tu corazón, así es como va tu vida. Conforme lo que hay dentro de tu corazón, así es como caminas todos los días de tu vida. Y Dios nos decía: es necesario cambiar ese corazón. Necesito hacerlo nuevo para que así la promesa que yo tengo para tu vida fluya. Para que puedas ver esa palabra de Dios en tu vida fluir, que de tu vida fluya gozo, fluya alegría, se vaya la tristeza, se vaya la ansiedad que había en tu corazón. Saben que leíamos algo en la Biblia que nos dice
que al Espíritu Santo le contrista que nosotros estemos tristes, le contrista que estemos enojados, pero Dios también nos decía algo hermoso, y es que hay una solución para esto, y la solución es perdonar. Entonces Dios nos llevaba de una manera hermosa a perdonar, a sanar, y con amor nos atrajo de una manera muy bonita. Estoy infinitamente agradecida. Sé que Dios, con la juventud de esta iglesia, wow, yo lo trato de imaginar, pero es que, en serio, Dios ha avivado corazones de una manera enorme en estos 3 días, y sé que no ha sido porque sí, ha sido porque hay mucho trabajo acá en esta ciudad. Hay muchos jóvenes que necesitan de nosotros. Yo no sé ustedes, iglesia, pero cuando caminan por las calles, cuando van por Elephant, por cualquier zona, vemos muchos jóvenes que en verdad necesitan de Dios. Y los jóvenes que van a alcanzar esos jóvenes son los jóvenes que están en esta casa. Y es por esto que estoy súper agradecida. Sé que el plan de Dios ya ha comenzado con los jóvenes, y vamos a ver cosas maravillosas, no solo con los jóvenes, sino con toda la casa. Entonces doy gracias a Dios por la experiencia, a los pastores, por permitirme servir en el campamento, y también porque nos lo disfrutamos. Más adelante podrán ver un poquito de cómo lo disfrutamos. Entonces, eso es todo. Estoy muy agradecida con la casa por este campamento.